aprendí muchas cosas con la firme intención de olvidarlas a la primera posibilidad y lo logré. Con la gente del taller de ópera yo siempre dije que es como el grupo que más satisfacción a nivel personal me daba. Yo entré a la carrera de composición, yo quería ser Beethoven. Desde la época de la colonia había compositores colombianos que por razón de su vocación y de las necesidades de las circunstancias han tenido que hacer música y ha habido música muy bien hecha, muy bella, escrita por colombianos, como te digo, al menos desde el siglo XVII. Dios quiera que Colombia no vaya a cometer el crimen de que esta música quede enterrada con su compositor. Hola, bienvenidos a una entrevista del proyecto Archivo Musical de Caldas. Mi nombre es Ana María Mesa. Voy a estar acompañándolos en esta oportunidad para hablar con el maestro Nelson Monroy, un hombre que ha sido definitivo en la vida musical del departamento. Vamos a conversar sobre su trayectoria musical, sobre el aporte que ha hecho a la música en Caldas y sobre la multiplicidad de facetas que tiene esa participación de Nelson Monroy en la vida musical del departamento. Hola Nelson, bienvenido al proyecto Archivo Musical de Caldas. Hola Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, querido Nelson. Empecemos a hablar de tu vida, hablemos de... quiero que empecemos por contarle a la gente de dónde vienes, hablemos de tu hogar en Bogotá, quiénes eran un poco tus padres, tus hermanos, en qué ambiente viviste. Cuéntanos un poco sobre eso. Ajá, bien, sí, yo vengo de Bogotá, efectivamente soy bogotano, nací en la década de los 50, o sea que crecí en los 60 y en los 70, son unas décadas lo más de chéveres. Y pues en mi hogar es un hogar clase media, normal. Papá fue de la Fuerza Aérea durante mucho tiempo, pero cuando yo nací ya se había retirado. Entonces trabajaba con una empresa con Icollantas, que así se llamaba Goodyear en esa época. Y mi mamá ama de casa, 6 hijos, yo soy el quinto, por eso me llamo Quintín. Nelson Quintín de San José Monroy Rendón. Exactamente, toda mi familia tiene 2 nombres y santo. Entonces soy Nelson Quintín de San José. Y mis hermanas, pues ya fallecieron 2, pero mis hermanas todas profesionales, todas casadas, todas con hijos y nietos, y etcétera. Mi hermano es periodista, precisamente, es periodista de La Sabana y bueno, actualmente ya está pensionado también. ¿Y qué más te cuento? No, fue una infancia muy, como te digo, clase media, Bogotá, una Bogotá un poco más tranquila de lo que era actualmente, entonces muy amigos del barrio y jugando contra la cuadra de al lado y ese tipo de cosas. No nos has contado de nadie en tu familia que haya sido músico o que haya tenido una inclinación musical. ¿De dónde te viene a ti eso? Mi familia, a ver, por parte de mi mamá hay 2 tíos. Uno era barítono y el otro creo que era músico muy empírico. Pero no se dedicaban solo a eso. No, el barítono yo lo escuché cantar alguna, cantaba muy bien, buen barítono. Llegó a ser Rigoletto en alguna compañía de ópera que visitó Medellín en esa época. Mi mamá era de Medellín, papá tolimense. Y hizo Rigoletto. ¿Sí? Pero ellos tenían una funeraria, que era la funeraria Rendón. Era toda una institución funeraria en Medellín. Y ellos todos se dedicaban como a la funeraria. Entonces, yo no sé si hay alguna relación entre que yo sea músico y que mi tío haya sido Rigoletto, porque es una distancia muy lejana, pues, pero es lo único que conozco de mi familia, así como de antepasados cercanos, que hayan tenido la música pues de una manera más seria. Entonces cuéntanos por qué tú decidiste estudiar música, qué estudiaste y háblanos un poquito de esa trayectoria tuya musical en Bogotá. A ver, ya que estamos como tan detallistas, yo tengo una hermana que se llama Marilyn. De hecho la pusieron para que se llamara Marilyn Monroy, ¿cierto? Sí. Entonces mi hermana, que es la que me sigue, mayor que yo como 1 año y medio, le dio por estudiar guitarra cuando ella tenía como 9 años y yo tenía como 7.
Y entonces el profesor era un muchacho que vivía al frente y mi papá decidió que yo también recibiera clases para que mi hermana no estuviera sola con el muchacho. De chapolero. Entonces yo empecé a estudiar guitarra por ese lado y de ahí comenzó pues comencé a ser como el guitarrista del colegio, el que cantaba, el que tocaba guitarra, el que se aprendía las canciones de moda, el que tran. Entonces cada que había un paseo o algo, pues yo llevaba la guitarra, sí. Pero yo quería ser publicista, porque yo veía Hechizada y mi ídolo era Darren Stevens. Yo quería ser como Darren Stevens, yo quería ser publicista. Pero cuando llegó el momento de tomar decisiones en serio, que fue cuando estaba en décimo, pues actual décimo en esa época, llamaba quinto bachillerato, es la misma vaina, realmente me puse a hacer como el siguiente ejercicio. Yo dije, yo odié el colegio desde el primer día hasta el último. Yo me acuerdo el primer día de colegio, yo llorando como loco para que mi mamá no me mandara, me mandó. Y hasta el último. Para mí esa era la negación de la vida. Para mí era ir a un sitio al que no quería ir, a oír cosas que no me importaban durante muchas horas del día. Y para mí la vida comenzaba en el momento que salía. Y los fines de semana de resto era como la negación de la vida, no con mentiras. Entonces, cuando llegó el momento de tomar la decisión, yo dije, bien, yo quiero algo que me haga sentir vivo las 24 horas del día. Quiero dedicarme a algo que efectivamente me romper con esto, ya que salgo del colegio. Inclusive fue excelente alumno en los últimos 2 años para estar seguro de que no iba a permanecer un segundo más. Y aprendí muchas cosas con la firme intención de olvidarlas a la primera posibilidad y lo logré. Entonces, claro, cuando me puse a pensar, bueno, ¿qué me hace sentir vivo? Pues fue muy fácil, ya eso estaba claro. Clarísimo. Bueno, ¿en dónde estudiaste tu música? ¿Qué estudiaste específicamente? Porque tú hiciste un recorrido musical en Bogotá, tú estuviste en el coro de la ópera de Bogotá, cuéntanos de eso. Yo estoy en la Nacional, pues en ese momento básicamente música se estudiaba o en la Nacional o en la Pedagógica, y la Pedagógica era para ser pedagogos musicales. Entonces la Nacional, o sea, el Conservatorio Nacional, que era el Departamento de Música de la Universidad Nacional. Entonces yo hice primero pues unos cursos básicos que hay que hacer y luego entré a la carrera de composición. Hice muchos años de composición. La Universidad Nacional en este momento está muy bien. En esa época no tan bien. Entonces no habían tantos profesores para muchas áreas. Llegó un momento en el que, bueno, yo tuve problemas con un profesor que después resultó como amigo mío, pero sí, y llegó un momento en que se acabaron los profesores porque yo llegué a un punto en la carrera al cual hacía mucho tiempo que nadie llegaba. Entonces había unas materias en el pensum que hacía mucho tiempo que no se dictaban y que nadie sabía qué eran. Específicamente una que se llamaba ética y una que se llamaba fenomenología. En ese momento en la Universidad Nacional nadie sabía qué era fenomenología ni qué era ética. Pasé por todos los departamentos de la universidad viendo dónde daban eso y eso no. De pronto ya lo dan. Entonces, y habían otras materias. Yo me había cambiado ya a dirección de orquesta y, por ejemplo, no había un profesor de dirección de orquesta. Entonces, en el 85, después de estar 8 años en la universidad, empecé a estudiar con el maestro Jaime León de una manera particular, que además fue una cosa muy, muy tenaz, sí, y muy linda, porque el maestro Jaime León era pues uno de los grandes directores que ha tenido Colombia. Él en ese momento... Él y el maestro Luis Vía básicamente eran como los directores, el maestro Carrizosa estaba como comenzando y el resto habían directores extranjeros. El maestro Jaime León era muy bravo y era muy exigente y no tenía problemas en regañar a la gente, desde los solistas de cartel hasta todo el mundo. Él no tenía problema, eso sí era muy democrático, regañaba a todo el mundo por igual. Yo lo conocía porque yo ya estaba en el coro Nacional de Colombia, que era el coro que hacía ópera. Entonces yo lo conocía como músico y todos le teníamos miedo, porque cada que él dirigía eso era regaño fijo, porque pues siempre las cosas se pueden hacer mejor y la forma de motivarlo a uno era regañando. Entonces, cuando a través de un amigo de él
que era el director de la Ópera de Colombia, me pusieron en contacto con él para que yo estuviera con él. Su primera reacción, eso fue como en mayo del 86, algo así, su primera reacción fue no. Pero como el amigo, él no quería quedar mal con su amigo, que era Pacho Vergara, me dijo, yo estoy muy ocupado, búsqueme en diciembre. Yo fui en diciembre a buscarlo. Entonces me dijo, usted no sirve para esto. Con mirarme la cara, se dio cuenta. Usted no sirve para esto. ¿Por qué no estudia pedagogía? Colombia necesita pedagogos. Pues yo le puse cara de, hombre, déme una oportunidad. Entonces dijo, venga, le hago un examen. Me hizo poner un examen, Entonces después me dijo, bueno, pues no fue tan horrible el examen, pues usted no sirve para esto. De todos modos, vamos a hacer una prueba. Casi que yo le voy a probar que usted no sirve para esto. Y en 3 meses, yo creo que yo le digo, usted no se preocupe, usted esté preparado, que yo lo voy a decir, y yo no voy a perder el tiempo con usted. Empecé a estudiar con él, y desde la primera clase me di cuenta de una cosa impresionante. Como profesor, era el polo opuesto a como era como director. Tipo más paternal, amoroso, comprensivo, impresionante. En 3 meses me aceptó oficialmente, me dijo, usted como que sí sirve para esto. Y luego estoy con él 8 años. Adelantándonos un poquito, pero conectando esto que estás contando, el maestro Jaime León, él vino a dirigir una obra aquí. 2 veces vino. Bueno, cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo lograste que él viniera? Pues yo estaba estudiando con él la primera vez, o sea, yo cuando me vine a ir a Manizales todavía estudiaba con él. Yo viajaba cada 8 días a Bogotá al comienzo y luego viajaba con mucha frecuencia y siempre iba y recibía las clases. O sea, las clases con él comenzaron 2 veces a la semana y luego pues obviamente fueron como espaciando. Y primero fue en el 94 que yo lo invité a dirigir la Fantasía Coral de Beethoven y él vino a dirigir la Fantasía Coral de Beethoven. Y sufrí mucho porque, claro, él como director no cambió nunca. Entonces, después de los ensayos siempre yo iba con él al hotel y me regañaba porque eso estaba muy mal, porque eso no sonaba, pero al final salió contento. Y luego en el 98 lo invité a dirigir, ya yo no era como alumno de él, pero igual pues seguía como pues un cariño muy especial, obviamente. Y él también, yo creo que yo le caía bien ya para ese entonces, porque siempre me criticaba todo, pero al final me decía buen trabajo. Y lo invité a dirigir la Cristo en el Monte de los Olivos de Beethoven. Y la misma historia, vino, hizo muy buen trabajo, porque era un muy buen director. Regañó a todo el mundo, a mí me regañaba después de los ensayos, la misma historia, él nunca cambió. Pero fue pues rico, ¿no? Y de alguna manera como también chévere mostrarle un poquitico lo que estaba pasando acá, que era el trabajo que tú estabas haciendo, claro. Entre otra gente, sí. Claro, entre otra gente, pero un trabajo que sí hay que reconocer que fue liderado por Nelson Monroy. Nelson, hablemos de esa llegada tuya a trabajar a Manizales. ¿Quién te invitó? ¿A qué te invitaron? ¿Qué llegaste a hacer? ¿Cuál era el plan original? ¿Cuánto tiempo te ibas a quedar en Manizales? En 1986 yo era miembro del Coro Nacional de Colombia. El Coro Nacional de Colombia era un coro profesional. Ahorita creo que lo volvieron a hacer, y parece que van a venir a Manizales dentro de poquito, pero como 40 años después, era un coro profesional, éramos empleados, contratados por Colcultura, pues que era el antiguo ministerio, y ese era nuestro trabajo. Entonces, en 1986 subió Virgilio Barco al gobierno, y él nombró como director de Colcultura a Carlos Valencia Goelkel, que era un editor, ¿sí? Y Carlos Valencia Goelkel empezó en ese momento a aplicar la que podríamos llamar la política neoliberal, o sea, realmente pues, al lado de la cultura fue con Barco, porque decidió desmontar Colcultura. Pues sí lo hizo, abiertamente. Entonces, en ese momento Colcultura era grande, era importante. Tenía, pues aparte del coro, tenía unas publicaciones, o sea, un centro editorial muy bueno con publicaciones de la literatura universal a unos precios ridículamente baratos, producía discos también de grandes clásicos, tenía ballet,
tenía pues la banda nacional, tenía el coro nacional, tenía cualquier cantidad de cosas. Pues era una gran industria multicultural que ponía la cultura al servicio del país. Entonces, dentro de la mentalidad de este director estaba la actual, pues, de que el Estado no tiene la obligación de hacer cultura, el Estado está es para apoyar a los particulares, entonces nos echó a todos, así, con un plumazo, de un día para otro. O sea, yo estaba en vacaciones y para llegó el chisme de que ya no trabajamos. Sí. Y eso fue una bulla, marchas y todo el cuento, y chan y escándalo, pero nada, eso finalmente quedó así. Ahí se perdieron otras cosas también que yo estaba haciendo, pero entonces yo empecé a trabajar con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, que tenía una escuela de música, y empecé a manejar la parte coral en esa escuela. En el año 88, la Coral Santa María de Manizales le propuso a la juvenil hacer el Mesías de Händel, que ya se había hecho algunos números, pero que era hacerlo completo. Y la orquesta, o sea, de la juvenil terminaron mandándome a Manizales a hacer un taller con la Coral Santa María con el fin de unificar la versión musical y la interpretación de los dos coros, porque era el coro de Bogotá y el coro de acá. El taller fue muy chévere, fue muy bonito. Se hizo el Mesías y la Coral Santa María empezó a preguntarme si yo quería venirme a dirigir la Coral Santa María a Manizales. Yo en principio no quería, pero en el 90 tuve también yo era muy peleón, qué vaina. Entonces tuve un agarrón, pues sí, digámosle agarrón, con una de las hijas del maestro Ernesto Díaz, que era el gran jefe de la juvenil de Colombia, que generó un ambiente de trabajo muy incómodo, y por esos días me llegó una carta de la coral diciéndome que bueno, que aceptaban mi contrapropuesta de que yo les consiguiera a alguien. Y yo dije, no, pues me voy para Manizales 6 meses. Y entonces dije, no, pues yo me voy. Y decidí venirme 6 meses para Manizales. Van como 3. Nelson, en su visita o en su viaje a Manizales, desde que está aquí, Nelson ha hecho parte de la Fundación Batuta, fue fundador y creador de la Fundación Batuta y tuvo todo que ver con el trabajo musical que se ha hecho allá y también con la consecución de recursos para construir esa sede de Batuta aquí. Además, hizo parte de la semilla y el germen de lo que hoy es la Orquesta Sinfónica de Caldas, y de hecho dirigió la Orquesta Sinfónica de Caldas durante 22 años, el taller de ópera de la Universidad de Caldas durante 35 años, y ha sido profesor de la Facultad de Música desde 1990, el año que nos estás contando. Hablemos de ese recorrido ahí. Hablemos de lo que has logrado ahí. Tú llegaste a dirigir la Coral Santa María. ¿Cómo fue que te fuiste involucrando con toda la escena musical de la ciudad al punto de que la penetraste toda y la influenciaste toda? Cuéntanos de eso. Sí, bueno. No dije mentiras, fíjate. Sí, dijiste una mentira. Yo realmente no contribuí tanto en la consecución de recursos para la sede de Batuta. Realmente es mérito de Pilar Jóvenes y del Gran Socorro Serna. ¿Cierto? Yo les hacía barra y ya. A vivir en Manizales dignamente. Y entonces lo que me podía pagar la coral no alcanzaba. Entonces se hizo una vuelta, en ese momento había estaba la orquesta, ya existía, la orquesta la había fundado Aida Casasbuenas unos años antes, y entonces estaban buscando a alguien que la dirigiera en la universidad. Entonces la universidad estaba buscando contratar un profesor, que ahora se llama ocasional, en esa época se llamaba artículo quinto, para dirigir la orquesta. Entonces me preguntaron que si yo lo podría hacer, entonces de esa manera tendría el ingreso de la universidad y el ingreso de la coral, entonces eso ya alcanzaba. Y yo dije, no, pues claro, rico. Entonces se hizo la vuelta, se hizo todo el trámite, y yo fui contratado como profesor pues, ocasional por la universidad. Y entonces yo cuando me vine para Manizales realmente vine a dirigir la orquesta, que en ese momento realmente era un grupo pequeño, básicamente cuerdas, y habían 2 flautistas que solamente tocaban en la música colombiana, y a dirigir la Coral Santa María, y eso fue en el segundo semestre del 90. La orquesta empezó obviamente la orquesta tenía, o sea, Manizales tenía un potencial impresionante, ahí fue cuando me di cuenta. O
Yo había venido antes a cantar con la ópera, pero me di cuenta de que acá había un potencial musical. eh, no lo he podido entender todavía, pero impresionante. Ya existía el programa departamental de Ya bandas. existía el programa, está también como medio empezando, pero ya existía. Y las cosas pasaban. Entonces presenté una propuesta a la universidad para coger esa orquesta, como te digo, que era un grupo de 12 músicos, y convertirla en una orquesta sinfónica estudiantil, pero completa. Pues que era entonces era un proceso muy ambicioso, en donde obviamente tocaba pues ampliar. Entonces básicamente el tema se reducía a hay que comprar instrumentos y hay que contratar profesores de esos instrumentos para que podamos tener, porque en ese momento en Bellas Artes había profesor de flauta, había profesor de clarinete, de cello, de violín, estaba Ida y ya. Pues, pues sí. Sí. ¿Entiendes? Pues el de contrabajo daba trompeta pues, y tampoco era contrabajista. Pues sí. O sea, realmente el de bajo eléctrico daba contrabajo y daba trompeta y cosas así. Entonces, cuando estábamos en esas, pues estaba como buscando de qué manera poder desarrollar este proyecto. Me enteré que había un proyecto de Presidencia de la República de generar un sistema nacional de orquestas juveniles e infantiles. Entonces eso me sonó muchísimo y fue porque la primera dama de la República, que era Ana Milena Muñoz de Gaviria, había ido a Venezuela, había visto el plan de Venezuela, le había gustado mucho, había querido traerlo a Colombia, cosa que se repitió hace como unos meses. Entonces, ella había abierto como una convocatoria de que le presentaran proyectos para generar en Colombia un plan un sistema de orquestas. Y el maestro Manuel Cubides, que había sido profesor mío, había presentado la propuesta que había ganado. Porque él se fue para Venezuela y la copió, pues básicamente él hizo lo inteligente. Entonces él fue y la adaptó como pudo, pero básicamente era una propuesta muy buena. Entonces cuando yo me enteré de eso, me fui para Bogotá a buscar al maestro Cubides y conversamos, yo llevaba mi proyectico, entonces se lo mostré, él tenía su proyectote, me lo mostró, y su proyectote y mi proyectico eran perfectamente compatibles, porque lo que ofrecía el sistema era darle a las regiones instrumentos y profesores. A cambio pedían que se crearan unos semilleros. Y pues sí, pues qué problema hay, pues fantástico. Y la universidad perfectamente podía afiliarse al proyecto sin necesidad, no había ningún problema. Entonces a partir de ahí empezamos a ver cómo podíamos incluir a Manizales en esa primera etapa de esto todavía no se llamaba Batuta, porque todavía era proyecto, estoy hablando del 91. Batuta nació en el 92 con ese nombre. Pero a ver cómo se incluía Manizales, porque desde Presidencia habían hecho como un cronograma en el cual Manizales estaba como a los 5 años. O sea, primero a Pereira, obviamente, porque éramos de allá, y luego había Bogotá, Medellín, y todo eso, ¿sí? Y después, qué sé yo, Cartagena, Bucaramanga, y por allá Manizales aparecía como, ¿sí? Entonces yo me traje a Manuel Cubides a que viera la orquesta, ya a la orquesta le habíamos metido unos vientos muy chistosos, pero ya eran 25 músicos, Sí. y entonces él vino, vio la orquesta, entonces se entusiasmó, y entonces él se fue y se le metió a Ana Milena. Entonces yo estaba con él un día allá en el Palacio de Nariño, y él me dijo, venga, acompáñeme. Y él, fuimos a la oficina de la primera dama, él se metió. No me dijo, ¿para qué? Cuando salió como a la media hora, me dijo, Manizales ya está en la primera vuelta. Entonces ya se vino él para acá a hablar con la gobernación, porque la idea era que la gobernación fuera socia. La universidad obviamente ya estaba absolutamente casada con la idea y empezó a moverse lo que iba a ser el nacimiento de Batuta, aquí en Caldas. En el 91 inclusive ya hubo un concierto de lanzamiento, entonces ya nuestra orquesta viajó a Bogotá pues para participar en el concierto de lanzamiento del programa, del sistema de orquestas, etcétera. Creo que ahí fue donde salió el nombre Batuta y luego nos enteramos que el gobernador había decidido no apoyarlo. El gobernador era Gómez Estrada, No. el hermano de Mario Gómez Estrada.
Okay. El otro Gómez Estrada. Sí. Entonces, que había decidido no apoyarlo. Yo me enteré de eso unos años después que vi una carta, pero pues no pasaba nada. La universidad estaba vendida del cuento y yo ya decía que éramos batuta. Pues éramos Oliva y yo los que estábamos muy casados con esa idea. Oliva Manchoa era la decana. Y llegó a la gobernación Pilar Villegas de Hoyos. Eso fue 92. Y Pilar Villegas, ¿cómo era? Pues Pilar Villegas. Entonces la primera dama, ella nombró una primera dama por decreto. Entonces nombró a Luz Estela Yepes Alzate, muy de la familia, como primera dama. Y Luz Estela Yepes Alzate decidió jalarle a todos los proyectos de la primera dama de la nación. Entonces nos llamaron a Oliva y a mí que qué tocaba hacer para montar batuta. Y yo creo que yo le dije, pues yo necesito que me contraten 2 profesores para tener 2 grupitos y armarle el pinche semillero. Entonces dos grupitos pequeños de niños y que me contraten unas horas, unos 10 profesores para irnos por todas las escuelas a reclutar niños. Ella no entendió y contrató de tiempo completo 10 profesores. Entonces armamos una cosa grandísima. Arrancamos con 500 niños, con 10 preorquestas, con una orquesta infantil, armamos toda la película debajo de la orquesta que ya existía. Y así nace Batuta Caldas en el 92. O sea que Batuta Caldas y la Orquesta Sinfónica de Caldas nacen prácticamente Batuta juntos. Caldas es hija de la orquesta. Batuta Caldas nació para suplir las necesidades de la orquesta. O sea, sí, hay una relación única. Claro, están interrelacionadas. Totalmente. Y entonces en ese escenario ya es propicia la creación de, y tú lo has dicho muchas veces, en un ecosistema, por llamarlo de alguna manera, donde hay músicos, donde hay intérpretes, pues surgen otras cosas como el canto, la creación, la composición, los arreglistas, etc. Es allí entonces donde tienes la idea del taller de ópera de la Universidad de Caldas, un proyecto que sigues dirigiendo hoy en día después de 35 años. Yo supongo que impulsado también por tu actividad como cantante de ópera en Bogotá. Mira, la ópera nace, sí y no. Cuando yo estaba en la juvenil, con los coros pues, y de la escuela de música, allá tuvimos una iniciativa, pues la tuve yo, pero me acoblitó todo el mundo, de hacer un montaje de ópera. Estoy hablando, no pues ni del coro enano, de la orquesta sinfónica juvenil que tenía el teatro americano. Entonces montamos unas escenas de las bodas de Fígaro. Los solistas eran las mejores voces que yo tenía en el coro, montamos unas escenitas, la iluminación para un estudiante de ingeniería que estaba en el coro armó una consola de luces con bombillos de colores, toda chistosa, el vestuario, o sea, eso terminaron ya haciendo escenografía, luces, vestuario, ¿sí? Cuando yo había pensado que se pararan por una mesa y que cantaran, pero eso fue todo un super montaje. Y pues fue chévere. Entonces cuando yo llegué a Manizales, en el 91 hubo una reunión de la facultad. La Facultad de Artes y Humanidades, no, la Facultad de Artes, todavía no había Humanidades. Era la Escuela de Artes Escénicas, la Escuela de Música y la Escuela de Artes Plásticas. Eran las 3 escuelas. Entonces en esa reunión se planteó por qué no pensamos en una actividad que pueda integrar las 3. Yo me acordé que yo había hecho esto en Bogotá. Entonces dije, pues hagamos ópera. Ópera integra las 3. Entonces se aceptó pues que íbamos entonces a hacer, era básicamente el mismo montaje porque era la que yo me sabía, entonces era el mismo montaje de unas escenas de las bodas de Fígaro, pero ya con la participación de la Escuela de Artes Plásticas, de la Escuela de Artes Escénicas y un coro que se armó para eso, estudiantes de música, y la cátedra de canto pues puso los solistas. E hicimos escenas un poquito más largo, de escenas de las bodas de Fígaro, que eso fue el 18 de diciembre de 1991, en unos grados, porque duraba como media hora o menos. Entonces eso no ameritaba pues como hacerlo solito, entonces decidimos meterlo como la parte cultural de unos grados, entonces se hizo en los grados. La cosa gustó lo suficiente para que la decana Oliva
preguntar, bueno, ¿cómo podemos seguir con esto? Y ya entonces en el 92 podemos decir, ya nos podemos llamar Taller de Ópera, entonces ya se contrató a Claudia Leguizamón como coreógrafa, ya se metió el Departamento de Artes Escénicas en serio, porque en la montaje de Obras de Fígaro no fue tan en serio, pero ya en él ya se metió con Ana Cecilia Saldarriaga, que era la directora del Departamento de Artes Escénicas. Ella asumió pues la dirección escénica de la ópera y ya empezamos pues como todo el proceso. Entonces, ese es el origen realmente. Sí, es algo que se pudo hacer porque había orquesta. Como digo, la orquesta todavía era pequeña, eran 25 músicos con unos instrumentos muy chistosos y pues, bueno, muchas cosas muy chistosas, pero había orquesta, de todos modos. Y se empezó pues todo el proceso del taller de ópera en el 91. Bueno, estos procesos han tenido a lo largo de los años que Nelson ha estado al frente de ellos unos desarrollos bien interesantes. La Orquesta Sinfónica se profesionalizó de manos de Nelson Monroy, el coro del taller de ópera también llegó a hacer montajes increíbles como la novena de Beethoven o como me acuerdo mucho que nos dijiste cuando hicimos La Pasión según San Juan de Beethoven, hoy nos estamos graduando de algo haciendo esta obra, unos niveles bien tremendos en el nivel interpretativo y la capacidad técnica de las agrupaciones de personas que hicieron parte de eso. Háblanos de ese progreso, de ese desarrollo, de dónde cogiste tú esas agrupaciones y qué crees tú que ha sido cómo se muestra, en dónde podemos ver ese nivel que han alcanzado. Sí, a ver, es un poco lo que yo te decía hace un ratito, el potencial musical de acá es impresionante. O sea, aquí las cosas pasan. En Bogotá para lograr algo así es muy difícil. Y acá las cosas pasan. Pues hacemos ópera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el desarrollo de la orquesta, definitivamente la alianza con batuta fue fundamental, porque efectivamente en pocos años la orquesta tuvo todos los instrumentos de buen nivel, de buena calidad que necesitaba, junto con casi que los mejores profesores del país que venían más o menos 2 veces al mes a darles clases a los muchachos de la orquesta, y ellos a su vez entonces empezaron a formar los semilleros que venían detrás. Entonces eso funcionó muy bien. Y acá funcionó muy bien porque aquí ya existía la orquesta. En otras partes batuta comenzaba desde abajo y poco a poco hasta llegar a la orquesta. Aquí comenzamos ya con la orquesta que ya existía. Y de ahí se empezó a armar toda la pirámide hacia abajo. Pero indudablemente eso fue fundamental. Además de que eso generó, junto con el talento de los chinos de acá, que es, como te digo, es impresionante, el deseo de ellos de cada vez ser mejores y de aprender más y de buscar oportunidades y eso como que, ¿sí? Entonces, te pongo un ejemplo, aquí una estudiante de fagot, que hace rato está en la Filarmónica de Bogotá, pero ella recibiendo una clase, como te digo, 2 veces al mes, alcanzó un nivel mucho más alto que los estudiantes del mismo profesor en Bogotá que recibían clase semanal, ¿sí? Y que tenían y ella por las capacidades, por el interés, por el cuento. Entonces la orquesta fue desarrollándose. En el 94 nos ganamos la Batuta de Oro, que era importante porque era un premio que daban los profesores de batuta que iban a todo Colombia. Y ellos decían cuál es la mejor orquesta. Entonces nos dieron ese premio a nosotros. Como la mejor orquesta pues de Atlanta. Y la orquesta se empezó a desarrollar y empezaron a pasar muchas cosas que luego nos llevaron al proyecto de desarrollo sinfónico en Caldas, pues que es lo que finalmente lleva a que la orquesta se vuelva profesional. Por el lado de la ópera, pues es lo mismo, es de todo modo, como digo, la orquesta y la ópera han sido, y especialmente en los 90 y en la primera década de este siglo, eran proyectos hermanos, pues, entonces iban de la mano. Entonces en la medida que la orquesta iba haciendo más cosas, el coro empezó a crecer en cantidad y empezó a vincularse gente, pues, de mejores voces, y las voces que no eran tan buenas empezaron a mejorar también en la medida que estaban en el coro. El desarrollo de la orquesta nos permitía enfrentarnos a obras más exigentes. Y ese nivel de exigencia obviamente también desarrolla a los grupos. Entonces el coro, en la medida que se presentaban cosas más difíciles, pues era mejor.
A nivel escénico, pues además Claudia, muy buen trabajo y cada vez mejor, ¿sí? O sea, fueron procesos que fueron dándose, pero de alguna manera la orquesta era el eje de todo. Lo mismo Batuta empezó a crecer, entonces las orquestas de abajo, la Marco Tulio Arango y la orquesta infantil y empezaron a tener su propio desarrollo, pues, y entonces ya llegamos a tener 1500 estudiantes y se abrió Batuta en Pensilvania, y buenísimo, los chinos de Pensilvania, y se abrió, sí, y aquí entonces se abre también un centro orquestal en la galería, y buenísimo, los chinos de la galería, y entonces, o sea, todo empieza a pasar. Pero de alguna manera la orquesta es el eje de todo, ¿cierto? Porque así la orquesta no enseña a cantar, porque todo lo demás, de alguna manera, los músicos chinos de la orquesta eran los que aprendían y se multiplicaban, eran los que permitían que ese nivel de exigencia se diera. Digamos, yo me acuerdo como un año importante, el 96, para el fenómeno, digamos que sinfónico vocal, porque en el 96 nosotros preparamos un concierto de grandes coros de ópera, que era un poquito exigente para el coro, pues, y para la orquesta. Entonces se hicieron, pues, coro de Nabucco, coro de los murmullos de Madame Butterfly, Carmen, y se armó, pues, una suite de grandes coros de ópera. Eso se presentó en el Teatro Fundadores. En esa época no íbamos tanto al Teatro Fundadores, a mí no me gustaba tanto, no porque no me gustaba el teatro, sino porque pensaba que tocaba ir como por etapas. Pero eso fue en el Teatro Fundadores, y casualmente una semana antes había venido el Coro Polifónico de Antioquia con la Orquesta Filarmónica de Medellín a presentar Carmina Burana. Entonces la gente pudo comparar y se dio cuenta de que aquí pasaban cosas muy buenas. Tenían la imagen de Medellín, antes los de Medellín han venido varias veces, y un poco la actitud era que tenemos que traerlos de Medellín, tenemos que traerlos de Bogotá, pues aquí no hay con qué. De pronto a la semana pues hubo ahí seguidito, y eso no fue porque yo no tenía ni idea que eran los de Medellín, sino porque fue la fecha que encontramos en el teatro y que planeamos todo a la semana. Entonces hubo mucho comentario alrededor de eso, y a raíz de eso empezamos a hacer muchas obras que ya se habían hecho antes, pero se empezaron a hacer de alguna forma más visible, obras sinfónico-coral. Entonces viene lo de Cristo en el Monte de los Olivos, que te cuento, con el maestro León, y se hace. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el año 2000 o 2001, no me acuerdo, creo que fue el 2001, hacemos La Pasión según San Juan de Bach. ¿Qué pasa? Es una obra, pues, Bach, ¿sí? Y es una obra muy exigente, es una obra que dura como 3 horas, pues, como tran. Y yo no pude evitar comparar eso con el Mesías, porque yo vine a Manizales por el Mesías. Y cuando se vino en el 88 a hacer el Mesías, hubo que traer medio coro y toda la orquesta para que Manizales pudiera hacer el Mesías. O sea, Manizales puso medio coro y el teatro. Ah, no, y un solista que era este señor de Armenia, mi querido Bernardo. ¿Sí? Entonces, de pronto, 12, 13 años después, hacemos una obra del mismo nivel de exigencia, pero 100% nuestra. Entonces, por eso yo decía, ya estamos en otro punto. Y lo que ha pasado aquí en 12 años, en otras partes se demora 50 en pasar, esto fue en 12 años. Sí. Y no fui yo, pues yo estaba ahí lo más de contento viendo todo lo que pasaba, pero fue todo este proceso de la batuta, la orquesta, la gente, pilas, ¿sí? Todo eso fue lo lindo de esa Pasión según San Juan, aparte que es linda, pues, sí. Es baja. Yo me acuerdo que alguna vez se había preguntado, Nelson, cuánta gente, si tú sabías cuánta gente ha pasado por el taller de ópera de la Universidad de Caldas, y te lo pregunto porque, o voy a hablarte de eso, porque tú además eres profesor en el programa de música de la Universidad de Caldas, y has tenido a tu cargo y por tus manos han pasado muchos de los grandes músicos que hay en esta ciudad, en este departamento y en el país, por la Orquesta Sinfónica otro tanto, por el taller de ópera otro tanto, por Batuta otro tanto. Tú más o menos tienes claro cuál ha sido, digamos, el número de gente que ha pasado, que ha trabajado contigo en estos años, y yo no sé si eres consciente. Yo le dije a Nelson antes de empezar esta entrevista que iba a intentar no llorar, pero va a ser difícil porque de verdad me emociona mucho hablar de la incidencia a nivel personal que tú has tenido con tanta gente que hemos pasado bajo tu dirección y bajo tus manos. ¿Sabes más o menos cuántos? ¿Y qué significa para ti eso? Como haber tenido a tanta gente trabajando contigo.
No tengo ni idea cuántos. Pues porque, digamos, para los 25 o 30, es que no me acuerdo del taller de ópera. 35 años. No, la ópera cumple 30, fue en el 91, cumple 33. Bueno, 33 años. Pero no fue, no, para una de esas celebraciones que hicimos, Sí. empezamos a hacer, y yo lo hice con base en listas y demás, como hacer cuánta gente había pasado, habían como 800 personas las que habían pasado por el taller de ópera. Era más o menos. Pero después ha pasado más gente y yo no he actualizado la lista. ¿Sí? Pues, y la orquesta, pues eso tampoco he hecho ese ejercicio de la orquesta, pues eso era cierto. La gente de la orquesta no cambiaba tanto, pero sí, obviamente, cambió mucho durante el tiempo que yo estuve al frente, pues ¿sí? Pero hagamos un cálculo pues ahí con eso que estás diciendo. 800 personas del taller de ópera de la Universidad de Caldas. Pero como a los 25 calculémosle más o menos la mitad a la Orquesta Sinfónica, 400, porque son menos. Y estudiantes de la Universidad de Caldas son 30 por semestre. No, son como menos por semestre. Digamos que son 1.500 personas, pues contando bajito. Pues no sé. ¿Qué significa para ti eso, Nelson? ¿Qué significa para ti eso? Esa relación con los estudiantes, con las personas que están en el taller, con los músicos de la orquesta. ¿Eso para ti qué te ha dejado? A ver, hay una cosa que pues obviamente tiene que ver con la respuesta a esa pregunta. Primero, pues claro, muy chévere, muy emocionante, ¿cierto? Es muy satisfactorio pensar que uno de pronto tuvo algo que ver en mejorarle, así sea durante un ratito, la vida a alguien. Eso es muy satisfactorio. ¿Sí? Todo el tema pero yo no uniría a todo el mundo en una sola lista, porque son experiencias distintas. O sea, la relación con la gente del taller de ópera durante, y eso que no mencionaste la Coral Santa María. Ay, falta la Coral Santa María, sí, para que, no, fundamental. Qué pecado. Sí. Entonces... Qué pecado, no, fundamental porque además ellos te trajeron y yo creo que de ahí conservas varias de las amistades más largas que tú tienes en esta ciudad. Lucky, por ejemplo, se me viene a la cabeza, Silvia Mercedes también se me viene a la cabeza. Menos mal, se te viene a la cabeza. Sí, porque... Mercedes, sí. Entonces... Es que esta semana llamé a Nelson a decirle que creía que se había muerto Silvia, pero no se murió, sí, por fortuna. Dios mío, sí, gracias a Dios. A ver, pero son distintas. Por ejemplo, mi relación con la coral era una, mi relación con la gente del taller de ópera es otra, mi relación con los músicos de la orquesta es otra, mi relación con los estudiantes es otra. De todos aprendo un resto, de todos me retroalimento hartísimo, porque eso es cierto. Eso puede sonar uno por dárselas de humilde, pues sí, no, yo me las doy de humilde todo el tiempo, pero no es eso en este caso. O sea, realmente, yo pienso en mis alumnos actuales, ¿sí? Son una desgracia, pero cada que estoy en clase, interactuando con ellos, siento que estoy recibiendo muchas cosas que me están formando como persona, como músico, como artista de ellos, ¿sí? Y no solamente es una cosa para allá como medio que tal, entonces no, hay cosas que definitivamente me enseñan. Y más estos de ahora, pues que saben 30.000 vainas, que no tengo ni idea, pues, de tecnologías y de cosas raras. Entonces es mutuo. Entonces, en todos los casos es mutuo, en todos los casos, pero la relación es distinta, la relación con los músicos siempre fue más lejana, porque esa es la relación con los músicos. Yo cuando a los alumnos que tengo, por ejemplo, dirección de orquesta, les doy una explicación que es mía, eso no tiene nada de universal, ni es oficial de nadie, eso me lo inventé yo. Y es que uno utiliza, sí, no dejamos uno porque es como general, yo utilizo la batuta cuando estoy dirigiendo la orquesta, casi siempre, porque ellos hacen música a través de un elemento externo a ellos, entonces me parece que la relación mía a través de un elemento facilita la comunicación. Con un coro nunca usaría batuta porque es el cuerpo. Entonces, de la misma manera, los músicos tienen una relación con un instrumento, con una partitura, con un palito ahí al frente y con uno como en quinto, ¿cierto? Entonces la relación es más lejana, no que sea menos importante ni que el cariño sea distinto, pero es más lejana. Con la gente de la Coral Santa María era un poco
Sí, de pronto era donde yo podía sentirme como entre mis pares etáneos al menos, ¿cierto? Sí, pues no era como yo con los jóvenes, no, ya todos éramos como jóvenes de corazón. Entonces, Todos eran más grandes que tú. algunos. Sí, muchos eran más grandes que tú. Algunos Sí. eran más grandes que yo. Entonces era otra cosa, aunque yo era el profesor y yo chan chan y peleaba y sufría y todo lo que uno quiera, tan tan tan, pero era otra cosa, era como tran. Con la gente del taller de ópera yo siempre dije que es como el grupo que más satisfacción a nivel personal me daba. No necesariamente en lo artístico, muchas veces en lo artístico, pero era como más, no sé, como más por poner un ejemplo pésimo, porque es pésimo, pero es como más padre e hijos, pues una cosa así, ¿cierto? Que no me senté así con los de la orquesta ni con los con los de la coral, ¿sí? Pero es más como eso, realmente padre e hijo, yo ahora que tengo un hijo no tiene nada que ver con lo que pasaba ahí, pero es como más ese tipo de Sí. tal. Y con los estudiantes es otra cosa, con los estudiantes hombre, ellos son músicos, pues están en un proceso, pero ellos son músicos, lo que pasa es que todavía no están ejerciendo, algunos ya, pero todavía no están ejerciendo, pero entonces a mí me veo más entre pares, aunque son mis estudiantes, en donde pues, mi papel es este y el papel de ellos es otro y es otra cosa, pero es muy chévere. Bueno, ahí en este punto me parece muy importante que conversemos sobre lo que lograste con el taller de ópera de la Universidad de Caldas, que fue volver a Bogotá. Bueno, ya lo habías hecho con otra agrupación que nos contaste, pero volver a Bogotá, al Teatro Colón, con una ópera nacida, creada, compuesta aquí, pero llevada al Teatro Colón de Bogotá, Pensamientos de Guerra. Hablemos de esa experiencia, Nelson, con esa ópera que es íntegramente nuestra. Sí, eso fue, por ejemplo, un momento muy satisfactorio de las posibilidades del coro del taller de ópera, específicamente. La ópera, pues aquí en Colombia no se suele como fomentar la música hecha por colombianos, pues salvo ciertas roscas. Y nosotros decidimos pues meternos, el proyecto junto con Héctor Fabio Torres, meternos en la creación, pues él la creó, yo me metí, no metí, él se metió a crear una ópera, pero pues hacer como el proceso de montar y estrenar una ópera colombiana pues, con el taller y con la orquesta. Entonces, Héctor Fabio no escribió una obra fácil, él escribió una obra de muy buen nivel, una obra muy bella, una obra muy bien escrita, además para toda la temática que estaba manejando. La misma ópera, vivía la o no del país, porque también coincidía con la situación del país, pero escribió una buena obra. Y nosotros, y con unas exigencias vocales para el coro particularmente, muy particulares. El coro dio la talla, porque se trabajó, también hay unas dificultades para la orquesta en particular, y la orquesta también dio la talla. Entonces fue el maestro Alejandro Posada, que estaba como uno de los directores de la nueva Orquesta Sinfónica Nacional, vino. Yo creo que Héctor Fabio lo invitó, que no lo invité, pero él vino. Y vio la obra y le entusiasmó al punto que decidió llevarla a Bogotá para hacerla con la Sinfónica. Entonces decidió llevar la obra y decidió llevar al coro, en lugar de armarlo con un coro de Bogotá, que hay coros muy buenos. Entonces eso fue importante. El coro se portó muy bien en Bogotá, pues, ya. Pero yo me sentí en Bogotá más como el director del coro, ¿cierto? De un coro que me hacía sentir muy orgulloso por el trabajo que estaban haciendo, por el trabajo que habían hecho y por lo que representaba que el director de la Sinfónica de Colombia, pues de la agrupación más emblemática del país, hubiera escogido hacer eso con este coro. Él hubiera podido hacerlo porque eso pasó con casi un año, o sea, no hubiera tenido tiempo de montarlo con el coro de la nueva ópera de Colombia que ya existía, que era un buen coro y pago y todo lo que se quiera, ¿cierto? Pero lo hizo con el coro que él consideró que era el coro más idóneo para hacer eso. Bueno, quedó gustando, después me volví a decir, tenemos que volver, porque eso vale mucha plata, sí. pero... Bueno, Pensamientos de Guerra, una ópera de Héctor Fabio Torres que habla sobre el secuestro de un profesor a cargo de un grupo terrorista en un país que no era necesariamente Colombia, pero que además en medio de ese encierro y de ese secuestro vive en su cabeza
y sueña con la gente que le hace daño y sueña con su liberación, que fue, esa era la historia de Pensamientos de Guerra para que lo recordemos. El libro de recordemos. Orlando Mejía. Con base en un libro. Novela que se ganó un premio nacional de... Orlando Mejía Rivera, sí. Todo esto que estamos contando, el ecosistema de música del departamento de Caldas, que de la mano de Nelson y otros que lo han acompañado, se ha ido fortaleciendo con los años, también ha permitido que Nelson se exprese en otras de sus habilidades como músico, como compositor, como arreglista, como investigador musical. Nelson ha trabajado en la obra de Julio Quevedo Arbelo y José María Ponce de León, investigaciones musicales que ha hecho para convertir con esa música, también hacer, proponer espectáculos escénico-musicales de la mano de la Orquesta Sinfónica y del coro del Taller de Ópera. Cuéntanos, Nelson, de esas posibilidades, de esas otras posibilidades que te ha dado la música en Manizales. Sí. Bueno, entonces dejemos a Julio Quevedo y a Ponce para ahorita dentro de un ratico, porque eso es una historia muy chévere. Es otra. A mí siempre me gustó escribir música, no es que realmente me haya especializado y hay mucha gente que lo hace mucho mejor que yo, pero eso no significa que no me guste. De hecho, como te mencioné al comienzo, yo entré a la carrera de composición. Yo quería ser Beethoven, yo quería ser compositor. Luego cambié por diferentes razones de carrera y me cambié a la carrera de dirección orquestal y a partir de ahí mi formación pues sí, todo ha sido en el tema de la dirección. Pero escribir música siempre me ha gustado. Entonces, pues son como diferentes circunstancias las que me han llevado a escribir cosas. Circunstancias que no es que yo las haya forzado, pues tampoco las he evitado porque me gusta. Entonces, por ejemplo, aquí en Manizales puntualmente lo primero fue La Piel de América, eso fue en el 92 con el Teach, que se hizo una obra para celebrar los 500 años del descubrimiento de América. Era una obra del Teach, escrita y dirigida por Rodrigo Carreño, con la participación de unos grupos de danza y nos invitaron a la orquesta y de hecho el coro también estuvo ahí metido, pues el coro de la ópera del 92, o sea, el primerito que hubo, para hacer la parte musical. Entonces a mí me pasaron una serie de pistas en donde estaba el Capricho Español de Rimsky-Korsakov y estaban, y yo dije, no olvides que la orquesta va a poder tocar eso, pues olvídense, pues estamos en el 92, todavía estamos con los instrumentos chistosos y los 25 músicos y no ha llegado el primer taller de batuta. Entonces yo lo que hice fue que cogí toda la música que me pasaban sobre la cual se habían armado las coreografías, y respetando como la idea, escribí música que tuviera como alguna relación con eso. Entonces fue chévere, entonces se hizo básicamente con música mía. Entonces le puse nombre, entonces en lugar del Capricho Español se llamaba España, una cosa así, pero eran cosas que ya estaban a nuestro nivel, pero yo creo que no sonaban tan mal. Después cuando tuvimos la idea de hacer Gardel, eso fue mucho tiempo después, que fue una idea que tuvimos con Claudia Patricia y con Camilo Díaz, que acaba de integrarse como director escénico a la ópera, de, bueno, hagamos algo distinto, ¿no? Ya tenemos la idea que aparte de ópera clásica tradicional, hacíamos otro tipo de obras de diferentes lenguajes escénico-musicales. Entonces digo, cojamos un ícono de la música universal. Entonces pensamos, bueno, está Frank Sinatra, está esta vieja Edith Piaf, está Gardel, entonces nos fuimos con Gardel, porque pues aquí nos gusta el tango y porque pues, es latino y en español y pero, yo no era, a mí siempre me ha gustado Gardel, no tanto el tango, pero soy Gardel. Entonces, cuando, pues obviamente ya frente a eso, pues hay que hacer la música, pues no, ya está hecha, es de Gardel, pero hay que adaptarla para orquesta, para coros, para solistas y para que pueda funcionar como parte de una historia, entonces donde hayan personajes cantando, entonces ya con eso empezó como esa otra etapa, que luego se hizo lo mismo con Escalona, luego se hizo con Ocasos, con la música de Pedro Morales Pino, luego se hizo con... pues ahorita se está haciendo, por ejemplo, con lo de los pasillos, y, sí, entonces eso también ha sido como chévere. Pues como digo, porque me gusta hacerlo.
Ahora hay otra gente que también lo hace, como lo hace muy bien. Pongo el ejemplo de Jaime Jaramillo que te mencioné. El año pasado hicimos una obra un poco dentro de ese lenguaje que era, la idea era hacer con cumbias, queríamos hacer como las cumbias clásicas. La obra se presentó solo una vez por temas de disponibilidad del teatro, lamentablemente, pero fue un trabajo muy lindo, yo quedé muy contento, se llama Las Soledades de Guillermo. Y se hizo con puras cumbias, con la pollera colorada, con el pescador, con Navidad Negra, con las cumbias tradicionales. Y todos los arreglos fueron de Jaime Jaramillo, espectaculares. Fue muy chévere. Sí. ¿Sí? Entonces, esa parte como de escribir música, como te digo, hay gente que lo hace mejor que yo, pero me gusta. Entonces eso es chévere. Lo que pasa es que a veces quita tiempo, ¿no? Entonces claro, toca dedicarle como tiempo a eso. Hablemos ahora sí entonces de esos dos. De Arevalo y del otro. Sí, a ver, mira, hace un ratico lo dije, y eso sí es algo que yo he pensado desde que estaba estudiando en la Nacional hace 50.000 años. Colombia tiene músicos, tiene compositores y los ha tenido a lo largo de la historia, pero no los conocemos. Porque, bueno, le podemos dar mil explicaciones, entonces sin entrar en buscarle explicaciones, no los conocemos. Nosotros sabemos muy bien qué estaban haciendo en Europa o en Francia. Creo que es lo mismo que dijiste ahora. Hay muy poco interés por apostarle a ese tipo de música, porque creemos que esa música, la que vale la pena, nos viene de Europa y tenemos como colonizada la mente en ese sentido y no confiamos en la capacidad nuestra de hacer música formal. Sí, yo creo que esa es una de las principales razones. Pero no, como digo, pero el tema es que no conocemos, porque, por decir algo, Pensamientos de Guerra, pues nadie lo conocía porque estaba siendo creada, entonces la desconfianza puede justificarse, ¿no? Sabemos con qué ali este señor. Pero resulta que desde la época de la colonia, y probablemente desde antes, pero antes ahí sí queda como cuello no saber qué están haciendo por allá los muiscas en el siglo XIII. Pero desde la época de la colonia ha habido compositores colombianos que por razón de su vocación y de las necesidades de las circunstancias han tenido que hacer música, y ha habido música muy bien hecha, muy bella, escrita por colombianos, como te digo, al menos desde el siglo XVII. Entonces, pues ya no es tan desconocido, aunque sigue siendo para muchos, el caso de José Cascante, Juan de Herrera, que fueron dos maestros de capilla de la Catedral de Bogotá, muy importantes. En el siglo XIX, desde José Joaquín Guarín, que compuso el primer, bueno, no fue el primero, fue uno de los primeros himnos nacionales de Colombia, de Julio Quevedo Arbelo, de Ponce de León, de Diego Fallón, o sea, muchos compositores que en esa época, además, en los siglos antes, XIX, XVIII y demás, no era tan fácil conseguir música europea. Sí se conseguía, pero pues se demoraba en llegar y no era pues como que uno la bajara pues de MSLP, sino que eso tocaba esperar que llegara el barco pues con la música, lo mismo en la época de la colonia. Entonces muchas veces era más fácil escribir, ¿sí?, que esperar que llegara pues lo que llegara. Entonces, yo estuve en el último año, antes de que acabaran con Colcultura, yo formaba parte, como te dije, del Coro Nacional de Colombia, pero yo ya no cantaba en el coro, pues que decidí hacerle un favor al coro. Y me dediqué... No, tú eras muy buen bajo del coro. Yo me acuerdo que a mí me lo contaron cuando fuimos a Bogotá a hacer Pensamientos de Guerra. Johan Marles, que era el productor de nuestra ópera, era niño en esa ópera cuando tú cantabas en ese coro, y él contaba que tú eras de los mejores bajos de ese coro, que eras así como el sapo que siempre se sabía toda la partitura. Ah, no, eso sí, yo era el sapo que me sabía todo, pero no era el que mejor sonaba, que eso es otra cosa. Pero arrastrabas el resto del coro. Pero bueno, el hecho es que yo ese último año había hecho como un convenio, una comisión de servicios, llamémoslo así, con el que era el director administrativo de Colcultura, y en lugar de cantar en el coro, me dediqué a hacer una investigación sobre música coral colombiana de los siglos XVII, XVIII, XIX, a siglos anteriores. Y ahí fue donde conocí ya en la práctica mucha música. Y conocí, por ejemplo, la obra de Julio, pues, buena parte de la obra de Julio Quevedo Arbelo, aparte de conocer la historia de Julio Quevedo Arbelo, que es una cosa pues macondiana, impresionante, que uno no sabe qué parte es real y qué parte es mentira, pero es una historia súper guau. Y de él
parte de su historia, que esa es otra película, esa es otra entrevista, la vida de Julio Quevedo Arbelo, parte del cuento es que él al final de su vida quemó toda su música, porque él era chiflado. Y solo se salvó lo que se conservó mientras él fue monje de clausura, para que te imagines la vida de él. Entonces se salvó la música religiosa. Entonces yo logré tener en mis manos manuscritos de Julio Quevedo Arbelo de sus misas, bellísimas, ¿sí? La más famosa es la misa negra, que se llama así porque él empastaba todas sus misas en carpetas de cuero de diferentes colores y las identificaba por el color de la tapa. Entonces no tiene nada que ver con que sea una misa negra, pues era una misa Esa es la más famosa y se volvió famosa por el nombre. Pero hay unas que son todavía más bellas, etcétera. Entonces, dentro de este trabajo que yo con Cultura, yo hice una transcripción porque tocaba hacer la anotación de la época, no era tan parecida a la actual, de la Misa Negra de Julio Quevedo Arbelo, y me quedé como con esa espinita, porque yo la hice, de hecho la hice ni siquiera para Colcultura, sino para el Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá, que era el antepasado de la Secretaría de Cultura, y ellos hicieron un disco con con el trabajo que yo hice, que ahí se tiraron la misa, quedó qué cosa tan horrible. Entonces yo quedé como aburrido, porque eso faltaba como, vale la pena hacerlo bien, la obra lo amerita, pues el personaje lo amerita, era un tipo talentosísimo, realmente talentosísimo, una capacidad melódica impresionante. Bien, también yo conocía verbalmente como, ¿sí? La historia del compositor de óperas colombiano del siglo XIX, que es José María Ponce de León. Por esas cosas, también en esa época, en medio de ese trabajo y también ya con el Instituto Distrital que también se metió en la película, yo metí con ellos, no sé, me llegaron los manuscritos de la ópera Florinda de José María Ponce de León, que es una de las 3 obras grandes que hizo él hizo más, pero de las más grandes, es tal vez la más importante. Y me llegaron unas fotocopias de los manuscritos de él. La idea era hacer la transcripción con el objeto de que también hubiera como una versión legible, porque era, ¿sí? Y de pronto montarla más adelante. También estaba haciendo una transcripción de una misa de Juan de Herrera en la catedral, que eso fue toda una odisea, pero esa se interrumpía. No, esa es la casa de Colombia, que ya existía, que era un buen coro y pago y todo lo que se quiera, ¿cierto? Pero lo hizo con el coro que él consideró que era el coro más idóneo para hacer eso. Bueno, le quedó gustando, después me volví a decir, tenemos que volver, porque eso vale mucha plata, sí. Pero... Bueno, Pensamientos de Guerra, una ópera de Héctor Fabio Torres que habla sobre el secuestro de un profesor a cargo de un grupo terrorista en un país que no era necesariamente Colombia, pero que además en medio de ese encierro y de ese secuestro vive en su cabeza y sueña con la gente que le hace daño y sueña con su liberación, esa era la historia de Pensamientos de Guerra para que lo recordemos. El libro de Orlando Mejía. Con base en un novela que se ganó un premio nacional de Orlando Mejía Rivera, sí. Todo esto que estamos contando, el ecosistema de música del departamento de Caldas, que de la mano de Nelson y otros que lo han acompañado, se ha ido fortaleciendo con los años, también ha permitido que Nelson se exprese en otras de sus habilidades como músico, como compositor, como arreglista, como investigador musical. Nelson ha trabajado en la obra de Julio Quevedo Arbelo y José María Ponce de León, investigaciones musicales que ha hecho para convertir con esa música, también proponer espectáculos escénico-musicales de la mano de la Orquesta Sinfónica y del coro del Taller de Ópera. Cuéntanos, Nelson, de esas posibilidades, de esas otras posibilidades que te ha dado la música en Manizales. Sí. Bueno, entonces dejemos a Julio Quevedo y a Ponce para ahorita dentro de un ratico, porque eso es una historia muy chévere. A mí siempre me gustó escribir música, no es que realmente me haya especializado, y hay mucha gente que lo hace mucho mejor que yo, pero eso no significa que no me guste. De hecho, como te mencioné al comienzo, yo entré a la carrera de composición. Yo quería ser Beethoven, yo quería ser compositor. Luego cambié por diferentes razones de carrera y me cambié a la carrera de dirección orquestal, y a partir de ahí mi formación pues sí, todo ha sido en el tema de la dirección. Pero escribir música siempre me ha gustado.
Entonces, pues son como diferentes circunstancias las que me han llevado a escribir cosas. Circunstancias que no es que yo las haya forzado, pues tampoco las he evitado porque me gusta. Entonces, por ejemplo, aquí en Manizales puntualmente lo primero fue La Piel de América, eso fue en el 92 con el Teach, que se hizo una obra para celebrar los 500 años del descubrimiento de América. Era una obra del Teach, escrita y dirigida por Rodrigo Carreño, con la participación de unos grupos de danza, y nos invitaron a la orquesta, y de hecho el coro también estuvo ahí metido, pues el coro de la ópera del 92, o sea, el primerito que hubo, para hacer la parte musical. Entonces a mí me pasaron una serie de pistas en donde estaba el Capricho Español de Rimsky-Korsakov, y estaban, y yo dije, no olvides que la orquesta puede tocar eso, pues olvídense, pues estamos en el 92, todavía estamos con los instrumentos chistosos y los 25 músicos y no ha llegado el primer taller de batuta. Entonces yo lo que hice fue que cogí toda la música que me pasaban, sobre la cual se habían armado las coreografías, y respetando como la idea, escribí música que tuviera como alguna relación con eso. Entonces fue chévere, entonces se hizo básicamente con música mía. Entonces le puse nombre, entonces en lugar del Capricho Español se llamaba España, una cosa así, pero eran cosas que ya estaban a nuestro nivel, pero yo creo que no sonaban tan mal. Después, cuando tuvimos la idea de hacer Gardel, eso fue mucho tiempo después, que fue una idea que tuvimos con Claudia Patricia y con Camilo Díaz, que acaba de integrarse como director escénico a la ópera, de, bueno, hagamos algo distinto, ¿no? Ya tenemos la idea que aparte de ópera clásica tradicional, hacíamos otro tipo de obras de diferentes lenguajes escénico-musicales. Entonces digo, cojamos un ícono de la música universal. Entonces pensamos, bueno, está Frank Sinatra, está esta vieja Edith Piaf, está Gardel, entonces nos fuimos con Gardel, porque pues aquí nos gusta el tango y porque pues, es latino y en español, y pero, yo no era, a mí siempre me ha gustado Gardel, no tanto el tango, pero sí Gardel. Entonces, cuando, pues obviamente ya frente a eso, pues hay que hacer la música, pues no, ya está hecha, es de Gardel, pero hay que adaptarla para orquesta, para coros, para solistas y para que pueda funcionar como parte de una historia, entonces donde hayan personajes cantando, entonces ya con eso empezó como esa otra etapa, que luego se hizo lo mismo con Escalona, luego se hizo con Ocasos, con la música de Pedro Morales Pino, luego se hizo con... pues ahorita se está haciendo, por ejemplo, con lo de los pasillos, y sí, entonces eso también ha sido como chévere. Pues como digo, porque me gusta hacerlo. Ahora hay otra gente que también lo hace, como lo hace muy bien. Pongo el ejemplo de Jaime Jaramillo que te mencioné. El año pasado hicimos una obra un poco dentro de ese lenguaje, que era, la idea era hacer con cumbias, queríamos hacer como las cumbias clásicas. La obra se presentó solo una vez por temas de disponibilidad del teatro, lamentablemente, pero fue un trabajo muy lindo, yo quedé muy contento, se llama Las Soledades de Guillermo. Y se hizo con puras cumbias, con la pollera colorada, con el pescador, con Navidad Negra, con las cumbias tradicionales. Y todos los arreglos fueron de Jaime Jaramillo, espectaculares. Fue muy chévere, ¿sí? Entonces, esa parte como de escribir música, como te digo, hay gente que lo hace mejor que yo, pero me gusta. Entonces eso es chévere, lo que pasa es que a veces quita tiempo, ¿no? Entonces toca dedicarle como tiempo a eso. Hablemos ahora sí entonces de esos dos. De Arévalo y del otro. Sí, a ver, mira, hace un ratico lo dije, y eso sí es algo que yo he pensado desde que estaba estudiando en la Nacional hace 50.000 años. Colombia tiene músicos, tiene compositores, y los ha tenido a lo largo de la historia, pero no los conocemos. Porque, bueno, le podemos dar 1000 explicaciones, entonces sin entrar en buscarle explicaciones, no los conocemos. Nosotros sabemos muy bien qué estaban haciendo en Europa o en Francia o en Viena. Creo que es lo mismo que dijiste ahora. Hay muy poco interés por apostarle a ese tipo de música, porque creemos que esa música, la que vale la pena, nos viene de Europa, y tenemos como colonizada la mente en ese sentido, y no confiamos en la capacidad nuestra de hacer música formal. Sí, yo creo que esa es una de las principales razones,
Pero no, como digo, pero el tema es que no conocemos, porque por decir algo, Pensamientos de Guerra, pues nadie lo conocía porque estaba siendo creada, entonces la desconfianza puede justificarse, ¿no? O sea, ¿con qué ali este señor? Pero resulta que desde la época de la colonia, y probablemente desde antes, pero antes ahí sí queda como cuello no saber qué están haciendo por allá los muiscas en el siglo XIII, pero desde la época de la colonia ha habido compositores colombianos que por razón de su vocación y de las necesidades de las circunstancias han tenido que hacer música, y ha habido música muy bien hecha, muy bella, escrita por colombianos, como te digo, al menos desde el siglo XVII. Entonces, pues ya no es tan desconocido, aunque sigue siendo para muchos, pues, el caso de José Cascante, Juan de Herrera, que fueron dos maestros de capilla de la Catedral de Bogotá, muy importantes. En el siglo XIX, desde José Joaquín Guarín, que compuso el primer, bueno, no fue el primero, fue uno de los primeros himnos nacionales de Colombia, de Julio Quevedo Arbelo, de Ponce de León, de Diego Fallón, o sea, muchos compositores que en esa época, además, en los siglos antes, XIX, XVIII y demás, no era tan fácil conseguir música europea. Sí se conseguía, pero pues se demoraba en llegar, y no era pues como que uno la bajara pues de MSLP, sino que eso tocaba esperar que llegara el barco pues con la música, lo mismo en la época de la colonia. Entonces muchas veces era más fácil escribir, ¿sí?, que esperar que llegara pues lo que llegara. Entonces, yo estuve en el último año, antes de que acabaran con Colcultura, yo formaba parte, como te dije, del Coro Nacional de Colombia, pero yo ya no cantaba en el coro, pues que decidí hacerle un favor al coro, y me dediqué... No, tú eras muy buen bajo del coro. Yo me acuerdo que a mí me lo contaron cuando fuimos a Bogotá a hacer Pensamientos de Guerra. Johan Marles, que era el productor de nuestra ópera, era niño en esa ópera cuando tú cantabas en ese coro, y él contaba que tú eras de los mejores bajos de ese coro, que eras así como el sapo que siempre se sabía toda la partitura. Ah, no, eso sí, yo era el sapo que me sabía todo, pero no era el que mejor sonaba, que eso es otra cosa. Pero arrastrabas el resto del coro. Pero bueno, el hecho es que yo ese último año había hecho como un convenio, una comisión de servicios, llamémoslo así, con el que era el director administrativo de Colcultura, y en lugar de cantar en el coro, me dediqué a hacer una investigación sobre música coral colombiana de los siglos XVII, XVIII, XIX, así los anteriores. Y ahí fue donde conocí ya en la práctica mucha música. Y conocí, por ejemplo, la obra de Julio, pues buena parte de la obra de Julio Quevedo Arbelo, aparte de conocer la historia de Julio Quevedo Arbelo, que es una cosa pues macondiana, impresionante, que uno no sabe qué parte es real y qué parte es mentira, pero es una historia súper guau. Y de él, parte de su historia, que esa es otra película, esa es otra entrevista, la vida de Julio Quevedo Arbelo, parte del cuento es que él al final de su vida quemó toda su música, porque él era chiflado. Y solo se salvó lo que se conservó mientras él fue monje de clausura, para que te imagines la vida de él. Entonces se salvó la música religiosa. Entonces yo logré tener en mis manos manuscritos de Julio Quevedo Arbelo de sus misas, bellísimas, ¿sí? La más famosa es la misa negra, que se llama así porque él empastaba todas sus misas en carpetas de cuero de diferentes colores y las identificaba por el color de la tapa. Entonces no tiene nada que ver con que sea una misa negra, pues era una misa Esa es la más famosa y se volvió famosa por el nombre, pero hay unas que son todavía más bellas, etcétera. Entonces, dentro de este trabajo que yo con Cultura, yo hice una transcripción porque tocaba hacer la anotación de la época, no era tan parecida a la actual, de la misa negra de Julio Quevedo Arbelo, y me quedé como con esa espinita, porque yo la hice, de hecho la hice ni siquiera para Cultura, sino para el Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá, que era el antepasado de la Secretaría de Cultura, y ellos hicieron un disco con el trabajo que yo hice, que ahí se tiraron la misa, quedó qué cosa tan horrible. Entonces yo quedé como aburrido, porque eso faltaba como, vale la pena hacerlo bien, la obra lo amerita, pues el personaje lo amerita, era un tipo talentosísimo, realmente talentosísimo, una capacidad melódica impresionante. Bien, también yo conocía verbalmente como, ¿sí?, la historia del compositor de óperas colombiano del siglo XIX, que es José María Ponce de León.
por esas cosas, también en esa época, en medio de ese trabajo y también ya con el Instituto Distrital que también se metió en la película, yo me metí con ellos, no sé, me llegaron los manuscritos de la ópera Florinda de José María Ponce de León, que es una de las 3 obras grandes que hizo él hizo más, pero de las más grandes, es una, tal vez la más importante. Y me llegaron unas fotocopias de los manuscritos de él. La idea era hacer la transcripción con el objeto de que también hubiera como una versión legible, porque era, ¿sí? Y de pronto montarla más adelante. También estaba haciendo una transcripción de una misa de Juan de Herrera en la catedral, que eso fue toda una odisea, pero esa se vio interrumpida. No, esa es la que se va a terminar, pero todo ese trabajo de la catedral se vio interrumpido gracias a Carlos Valencia, el que acabó con Colcultura, y yo me quedé sin trabajo. Entonces, esta obra de Ponce, por ejemplo, graciosamente, ese trabajo lo estaba haciendo yo con otro compositor, sí, ese sí es un compositor de verdad, se llama Gustavo Lara. Entonces él era compañero mío en la juvenil y entonces éramos amigos y entonces el trabajo lo estábamos haciendo entre los dos. Yo me quedé con el primer acto y el cuarto, él se quedó con el segundo y el tercero. Entonces dijimos así para que si esto, porque de pronto eso, el contrato se acabó, entonces quedamos y con el trabajo quedamos adelantado y chum chum no nos pagaron. Entonces dijimos, si alguna vez resulta alguien interesado, pues el uno depende del otro para poder hacer la obra, entonces usted se queda, yo me quedo, ese fue el trato. Bueno, en el 2016 me dio por montar, no, el 2013, perdón, dentro de esto de hacer algo con la ópera, bueno, hagamos algo de lo de Ponce. Entonces yo me acordé que yo tenía unos actos que yo inclusive había hecho una transcripción, hicimos unas escenas del cuarto acto y me empecé a dar cuenta ya al montarlo, al trabajarlo, que eso es bellísimo, cosa tan bien hecha, por Dios, qué compositor tan talentoso, tan capaz, una cosa impresionante. Ópera italiana era lo que el tipo sabía, ¿sí? La ópera estrenada en 1880, pero qué cosa tan bella. Entonces me encarretó mucho esa obra ya haciéndola, porque me di cuenta de una gran obra. Entonces empezó como el deseo de hacerla completa. Y empezó pues la cacería Gustavo Lara. ¿Dónde está Gustavo Lara, por Dios? ¿Y cómo lo convencemos? Eso duró un tiempo y por esos años me encontré también con que un musicólogo bogotano, doctor de la Sorbona en musicología, también era fan de Ponce de León, se llama Rondi Torres, y él desde la Universidad de los Andes había rescatado, y está en el proceso de rescatar una obra que se llama Esther, y otra obra que se llama El Castillo Misterioso. Yo fui a unas presentaciones que él hizo, de unas versiones reducidas de Esther y El Castillo Misterioso, pues con piano y unas partes nomás, y hablé con él, y le conté, vea, sí, y él me dijo, no, pues, qué vaina que Florinda se perdió. Y yo le dije, no, Florinda no se perdió, yo tengo Florinda. Pues tengo 2 actos, pero yo sé quién tiene los otros 2. Y entonces me dijo, no, porque resulta que Rondi había estado buscando Florinda por todas partes sin nadie, eso desapareció. El original desapareció. Yo me quedé con las fotocopias de 2 actos y trun. Entonces empieza la búsqueda, finalmente encontré a Gustavo Lara, le dije, vea, yo quiero eso, nadie nos olvide. Pero hablaste con él y sí, claro, hablé con él, estuve en Bogotá, en la casa de él y hasta así. Finalmente él aceptó. Él aceptó y me dijo, bueno, listo, tenga pues los 2 actos, inclusive todo lo que yo hice. Solo quiero que me dé crédito si alguna cosa se hace con eso. Entonces me traje toda la obra y se hizo todo el trabajo de transcripción porque tocaba volver a escribir la ópera, pues está escrita, pero tocaba transcribirla toda, corregir un poco de errores que obviamente había hecho Ponce por el afán y por cosas del momento, organizar, ¿sí? Hacer una reducción para piano de toda la obra, pues se hizo todo ese trabajo y presentamos la ópera en el 2016 y qué obra tan hermosa. Es una obra que realmente está a la altura de las grandes obras de la lírica italiana, especialmente, porque es muy ópera italiana que está en español, pero musicalmente es una gran obra. Entonces la hicimos, se hizo lo mejor que se pudo, yo creo que se hizo una buena versión. Siempre quedamos como un poco con como con la espina de hombre, esto debería hacerse en Bogotá, esto debería conocerlo Colombia, esto debería hacerse de manera que la gente pueda apreciar lo que un compositor colombiano, un gran compositor colombiano, hizo en 1880. Cuando murió,
Ponce, que murió en 1882. O sea, el tipo estrenó Florinda y murió. Hubo 3 escritores: José María Samper, Rafael Pombo, que entre otras cosas es el libretista de Florinda. Y no me acuerdo del nombre del otro, que no es como tan famoso. Pero los 3 escribieron 3 epitafios a Ponce. Y todos hablaban pues muy poéticamente en el lenguaje del siglo XIX sobre Ponce y la belleza y las musas y la vaina. Pero todos coincidían en decir: Dios quiera que Colombia no vaya a cometer el crimen de que esta música quede enterrada con su compositor. Y Colombia cometió el crimen, porque solamente hasta 120 años después volvemos en Manizales a hacer Florinda. Bueno, y en Bogotá lo que hizo Rondi, pero eran versiones. De hecho, con Rondi hicimos en Manizales ya versiones grandes, completas, como las hubiera querido, ¿sí? Con orquesta, coros y tanto de Florinda como del Castillo Misterioso. O sea, acá ya hicimos las 3 grandes obras de Ponce de León. Sí, qué bien. Y qué belleza de música. Sí, qué bien. Reconocimiento para Manizales en ese sentido. Ojalá esto se replique a nivel nacional. Bueno, otra pregunta hablando de ese camino en la docencia, Nelson, es que hay un montón de gente que también contigo ha aprendido a ser profesor. ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes o qué les dices a los jóvenes que estudian contigo? Porque además tú das clase en una licenciatura. ¿Cuál es el mensaje central que tú les dejas a ellos como estudiantes para cuando puedan desarrollarse o desempeñarse como profesor? Que hagan todo lo que yo les digo y no hagan lo que yo hago. Eso es algo que yo les digo con mucha frecuencia. Sí. Eso es algo que yo recuerdo haberte oído perfectamente. Sí. Y hay una cosa que yo hago con los alumnos de licenciatura, que lo tengo que hacer en estos días. Supongo que no están viendo esto, sino pues ya se enteraron. Y es que siempre al final cuando ya terminan el ciclo conmigo, que normalmente es como en el último semestre, les digo que me digan de qué manera puedo mejorar la materia, que qué cosas les parece que podrían hacerse mejor. Han aprendido mucho, han habido unas críticas muy duras y muy chéveres, pero yo también siento que eso les está ayudando a ellos. O sea, yo obviamente estoy aprendiendo porque muchas cosas las aplico, las que me convencen, ¿sí? Pero siento que al hacer ellos esa evaluación, de alguna manera, como ellos son los que han vivido durante esos 4 años el tema, también se están evaluando a ellos mismos, entonces me parece que eso nos sirve a todos. Hablemos de otra faceta tuya muy importante, que es la de historiador de lo que está pasando actualmente en Manizales. Tú tienes un archivo increíble, ¿no? De todo lo que has hecho con el taller de ópera, de todo lo que has hecho con lo que hiciste con la orquesta sinfónica. Tú tienes un montón de cosas guardadas de ese trabajo. ¿Eso cómo lo estás archivando? ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué va a pasar con eso? O sea, eso lo deberíamos como empezar a catalogar, ¿o tú qué piensas respecto de esa cantidad de cosas que tienes? Sí, eso por ejemplo, como alguien que trabaja como en la Radio Nacional o algo, podría ser chévere que se interesara. Bueno, hay que decirle a Señal Memoria, sí, puede ser una forma. Yo tengo, obviamente, pues claro, yo tengo muchas cosas, aquí yo cuando mucha pendejada, entonces yo tengo muchas cosas, pero de las cosas que sí sé que son valiosas y que lamentablemente sí me entristece lo que está pasando, es un archivo de videos impresionante. O sea, desde el año 2001 que comenzó el proyecto de desarrollo sinfónico en Caldas, básicamente hasta el 2012, con una excepción, el 100% de los conciertos yo los grababa. Y si no los grababa, ponía a alguien que los grababa. Tenía una cámara en mi camarita, era con mi camarita, pues, pero siempre. Entonces había un video de todos, absolutamente todos. Obviamente de todas las óperas, de todo lo que, o sea, de todas las óperas. Desde Las Bodas de Fígaro yo tenía o tengo videos, ya hay algunas de las últimas que no sé, por ejemplo la de Las Soledades de Guillermo, porque el filmador se fue a los 10 minutos, pero la gran mayoría tengo los videos. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo tengo en un mueble, porque con eso pasó lo siguiente, yo guardaba eso, yo tenía eso, pues era el archivo, ¿cierto? Entonces están en Betamax, VH, en CD, no DVD, sino en CD, cualquier cantidad de videos están en CD. Tengo muchos casetitos chiquitos de mini DVD donde están los originales de los y algunos en DVD, ¿sí?
Entonces, Jessica Zambrano, que fue una violinista de la orquesta en aquellos años, y luego fue de las primeras promociones de diseño visual, ella se dedicó pues como a trabajar archivos visuales, y ella con el Ministerio de Cultura presentó un proyecto y se lo aprobaron para hacer una primera etapa del rescate de esa memoria musical de la orquesta sinfónica, y lo de la ópera está ahí porque la orquesta es cierto. Sí. Entonces yo le pasé a todo. Y ella empezó a hacer el trabajo. Y alcanzó a hacer, empezó a digitalizar, o sea, organizó, catalogó, etcétera, empezó a digitalizar y luego se le acabó el contrato. Entonces estuvo mucho tiempo ella esperando como que alguien le patrocinara eso, y ella tenía el archivo en la casa. Durante ese tiempo, cada rato yo necesitaba videos, entonces me tocaba llamar, Jessica, empecé a estar videos, Jessica, que tal, otra cosa, que tal, ¿cierto? Por ejemplo, cuando decimos los 25 años, los 20 años, los 15 años, los 30 años, ya no sé cuántos años de la celebración de la ópera, intentamos videos, Jessica, hasta que Jessica un día se hartó y me dijo, ay, maestro, ¿sabe qué? Tenga, llévese usted eso para la casa. Pues sí, claro. Sí, es mejor, pues que está en la casa de ella, yo llamándola, pues está en mi casa, yo saco los videos. Entonces está en el lavadero de mi casa, el mueble, con programas de mano, afiches, todas esas cosas también están ahí, pero con todos esos videos, más algunos otros que he agregado. Pero, ¿para qué? No es el mejor sitio, no está en las mejores condiciones, eso debería estarse cuidando. Claro. Realmente, pero profesionalmente, valdría la pena, ¿cierto? Claro, tenemos porque es mucho lo que hay, pues están, sí. Pues hay 30 años de historia. Sí, hay como un desdén frente a eso. Nelson, y de lo que tú has hecho, de lo que tú has arreglado, ¿existe un catálogo completo que la gente pueda investigar sobre él, trabajar sobre él, ir y preguntarlo en la biblioteca para acceder a eso? A ver, yo lo tengo organizado por obras. Sí. O sea, eso sería fácil de hacer, pues porque, como digo, todo está en determinadas obras, entonces, especialmente casi todo lo último que he hecho, pues lo tengo en el computador, entonces tengo pues Gardel, y ahí están todas las carpetas con los arreglos y con de todas las cosas, lo mismo que las transcripciones de lo de que demás. Eso ya se podría hacer, pero digamos, el material digital está, entonces no es tan complicado, pero está, pues yo lo tengo dentro de mis archivos de las diferentes obras que se ha hecho. Por ejemplo, cuando tengo una carpeta del taller de ópera donde tengo muchas carpetas de las obras que ha hecho el taller de ópera, y por decirlo antes, en la carpeta de Escalona están todos los arreglos de Escalona, orquestales, corales, las partes de orquesta, está todo ahí también. Pero pero así como en alguna biblioteca o algo, no. Si a alguien le interesa alguna cosa mía y me llama, pues me queda muy fácil pasárselo. Como por ejemplo de la orquesta, últimamente me han estado llamando a preguntarme por X arreglo de alguna obra que van a hacer en alguna obra, en un concierto que tienen, entonces pues me queda muy fácil pues organizarlo. Pero así como de acceso público, de organizado. De acceso público, no es que sea secreto, pero pues no sé qué. Pero no está en una biblioteca, te tienen que conocer a ti. Nelson, pasemos a hablar de otra cosa. 30 y pico de años llevas tú ya viviendo en Manizales. Yo quiero preguntarte, ya hablamos de la música, hablamos de tu formación musical, de tu recorrido en la música, de lo que has hecho en las diferentes instituciones musicales en las que has trabajado en Manizales. Hablamos de tu relación con la gente que ha pasado por esas instituciones, de lo que has hecho tú como músico, pero hablemos de tu relación con Manizales. ¿Cómo ha sido? Y lo pregunto en dos aspectos. Uno, con la ciudad como tal, con la gente, con la arquitectura de la ciudad, con las calles de Manizales, porque yo sé que a ti te gusta caminar en la ciudad, o te gustaba hasta que aprendiste a manejar ya aquí grande, adulto. Pero también en términos de lo que señalabas ahora de la institucionalidad y el respaldo que la institucionalidad le ha dado a los proyectos que tú has dirigido. Y lo pregunto y lo conecto con lo primero que contaste sobre Colcultura y ese ánimo de la política neoliberal
de que la gente se desenvuelva con las expresiones artísticas en la medida de sus capacidades y ese un poco abandono de la institucionalidad y de los gobiernos con recursos y con plata a los proyectos musicales. Pero entonces, como es una pregunta amplia, partámosla en dos. Empecemos a hablar de esa relación con la ciudad. Con las calles. Pues puede ser, como la quieras contestar. Las calles y la gente de la ciudad, ¿cómo te has sentido tú en Manizales? Cuando yo llegué a Manizales, dos cosas me impactaron mucho. Yo venía de Bogotá, ¿cierto? Yo tenía 32 años. Sí. Y yo era bogotano, ¿cierto? Entonces me impactó mucho la amabilidad de la gente, la cordialidad es la palabra, la cordialidad de la gente. Y la facilidad con lo que a uno le regalaban una sonrisa en cualquier parte. Pues entra a la droguería y me sonreía la señora, pues entra el taxista, bueno, ¿cierto? Pero poco después, eso también dio la vuelta, porque yo venía de Bogotá. En esa época, yo no sé qué tanto ha cambiado, pues, ¿cierto? Porque ya en Bogotá no ando tanto por la calle. Para que en Bogotá alguien le sonriera a uno, era muy difícil. Y cuando alguien te sonreía, te estaba abriendo el alma. Pero eso pasaba, ¡pum! Cuando yo empecé a pensar que aquí todo el mundo me estaba abriendo el alma, me di cuenta que no. Aquí la gente no abre el alma con una sonrisa, aquí la gente sonríe. Pero aquí la gente era muy cerrada, terriblemente cerrada. Era muy difícil ir más allá de la sonrisa, de la cordialidad. Lo cual es muy chévere en la cotidianidad, con el dependiente del almacén, con el taxista, con el, ¿cierto? Es muy agradable. Pero cuando uno de pronto quiere como conocer a alguien, era una cosa muy fuerte. Entonces esas dos cosas me impactaron. Poco a poco empezaron a aparecer algunas personas con las que uno empieza como a entender y a ir más allá de esa primera sonrisa, ¿cierto? Y a establecer una relación. Y claro, pues la gente es gente en cualquier parte. Entonces, a ver, la ciudad tiene, siempre me lo han dicho, pues, no, que usted se volvió manizaleño, pero yo creo que no, pero tampoco lo contrario, porque todo tiene su encanto y todo tiene su infierno, toda ciudad tiene, o sea, Manizales es una ciudad pequeña, eso tiene muchísimas ventajas, eso tiene la tranquilidad, la seguridad en medio de todo, es una ciudad muy segura, es una ciudad donde, ¿cierto?, donde uno camina básicamente tranquilo por muchas partes de la ciudad, no por todas, pero pues, ¿cierto? Eso es bueno, pero es malo que es una ciudad donde no existe el anonimato. Ya, no todavía, eso tampoco ha cambiado tanto, entonces yo sé que si yo voy con la calle contigo, vamos, pues un poco de gente se va a enterar mañana que nosotros andábamos juntos y algunas de las personas van a inventarse alguna historia que no tienen por qué inventarse, ¿cierto? Entonces yo pensaba en Bogotá, no, pues rico en Bogotá, no, nadie lo conoce a uno, pues, ¿cierto? Entonces era como ¿cierto? Todo tiene sus pros y sus contras. Entonces yo estoy contento en Manizales, no voy a negar que durante un tiempo yo quería volver a Bogotá. Ya no, yo estoy contento, yo estoy instalado, finalmente, ya sé manejar. Yo estoy, como digo, pues ya me da pereza, por ejemplo, las distancias en Bogotá, el manejo del tiempo, me parece chévere el manejo del tiempo acá, eso es una de las grandes ventajas, la tranquilidad, ¿cierto? Pero yo no ando tanto por la calle, siempre me ha gustado caminar, siempre. Manizales de pronto me reprimía un poco de caminar por eso que te digo, del no anonimato. Hace algunos años empecé a caminar por deporte, por salud, por cosas de esas. Ahora tengo las rodillas llevadas, entonces me tocó pedalear en la casa en una bicicleta estática, entonces se acabó la caminadera. Pero ¿qué? Pero bueno, además que Manizales no es una ciudad divertida para caminar por deporte, porque eso es horrible. Eso es, ¿sí? Yo cuando iba a Bogotá a caminar, dije, uy, tan fácil que es caminar acá. Eso acá, eso todo es un esfuerzo muy grande. Pero sí, entonces mi relación con la ciudad es, ahora, de esta ciudad he recibido tanto, de la gente de esta ciudad he recibido tanto, y ya uno los conoce,
ya uno aprende a manejar eso, ya uno aprende a leerlos, a leer lo que quiere decir lo uno y lo otro. Y obviamente mi principal relación es con gente muy joven, ¿sí? Y es distinto, pues, ¿cierto? Ya cada generación trae, además cada generación trae sus propios taras y sus propias virtudes y sus propias cualidades, sus propios defectos y su propio dofa, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Hablemos de lo otro. ¿Qué era lo otro? Lo otro es la relación con la institucionalidad, Nelson, porque tú has hecho esfuerzos increíbles para que los gobiernos de Manizales, la alcaldía de Manizales, la gobernación de Caldas, la Universidad de Caldas, apoyen decididamente, y cuando decimos eso es con recursos en efectivo, plata, para los procesos sinfónicos, los procesos corales en los que tú has participado, y eso ha tenido momentos tranquilos, pero la verdad es que tenemos que reconocer que ese no es un apoyo que haya llegado, digamos, de manera determinada y decidida. En ese sentido, ¿tú cómo lo has vivido, hacer tanto esfuerzo a veces para que sea recompensado con tan poquita plata por, sí, digámoslo así, respaldo y dinero en efectivo por parte de los gobiernos? Bueno, mira, hay varias cosas. Por una parte, por favor, básicamente ha habido apoyo. Es que yo tengo una visión respecto a eso que no es la general. Obviamente se necesita apoyo, se necesita respaldo, se necesita plata, obviamente, pues porque nadie le anda regalando a uno las cosas. Pero yo siempre he pensado, y de alguna manera la vida me ha confirmado mi teoría, que seguramente está equivocada, pero sigue siendo mi teoría, de que eso no es lo más importante, de que eso es secundario, de que la plata es secundaria. De alguna manera la plata llega. Nunca llega la que debe llegar, pero llega la suficiente para que se mantenga el asunto con vida, si no, no estaríamos acá después de 33 años, habríamos terminado con las bodas de Fígaro, ¿cierto? De alguna manera llega. Aquí la universidad ha sido básicamente un gran respaldo, ¿sí? He pasado por yo no sé cuántas administraciones, unas me han caído mejor que otras, pero de alguna manera en todas, unas más, otras menos, unas decididamente, otras a regañadientes, han respaldado tanto la orquesta como la ópera, que han sido los dos proyectos grandes que yo he tenido dentro de la universidad. Y el sentir ese respaldo, así el recurso sea muy poquito, es importante porque ayuda además a conseguir otro tipo de recursos, pues a gestionar otro tipo de recursos y a resolver a veces los problemas que se presentan no con recursos, sino con otras cosas que la institución Universidad de Caldas puede proveer. Pero a ver, siempre nos hemos soñado para la Orquesta Sinfónica específicamente, nos hemos soñado un respaldo muy diferente, nos hemos soñado una ordenanza de la Asamblea Departamental que definitivamente quede claro cuántos recursos aporta la gobernación. Nos hemos soñado lo mismo con un proyecto de acuerdo tramitado en el Consejo de Manizales para que efectivamente haya recursos año tras año para la Orquesta Sinfónica y que no tenga que empezar la Orquesta Sinfónica en febrero, marzo, abril, mayo, sino que pueda empezar desde un comienzo. En esos términos, ¿tú qué te sueñas? ¿Tú qué quisieras? Sí, eso, claro que sí. Y tienes toda la razón. Bueno, yo no sé, antes no sé en este momento actual la orquesta cómo funciona, porque ve que están funcionando y están como bien, pero no creo que estén tan bien como deberían estar. Exacto. Pero lo que yo me sueño es eso, pero más que el tema económico que tiene que estar ahí, porque si no está ahí, pues entonces lo otro es paja. Es un proyecto para la orquesta, una ordenanza, un acuerdo que le dé vida institucional, una vida institucional que obligue a que tenga recursos, y a que tenga una administración, y a que tenga atrás. Por ejemplo, una cosa que yo me he quejado, y es que desde que yo llegué en el 90 hasta la actualidad, la orquesta es un proyecto en la universidad. Ahora, es una institución innegable en la ciudad. Es el eje de muchos proyectos culturales de la ciudad, pero en la universidad sigue funcionando como un proyecto. Entonces yo me sueño con que deje de ser un proyecto que haya que presentar, no sé si lo tengo que presentar todos los años, pero que deje de ser un proyecto y pase a ser una institución como lo es un departamento, como lo es uno de los institutos que tiene la universidad, que sea una realidad que ya existe. ¿Sí? Yo he dicho, la orquesta tiene vida pues como un hijo natural, entonces papá lo mantiene,
uno le da papeles, pues no da que lo recorre, nada, necesita tener papeles, necesita existir. Entonces, se ha hablado mucho, sé que se sigue hablando. Hace poco le pregunté a Leo Marulanda, que es el director actual, y él me contó que eso sí se está moviendo, no sé hasta dónde, pues, cierto, de que exista, ya sea dentro de la universidad o por fuera de la universidad. Se ha hablado de la corporación, en mis tiempos yo alcancé a hacer estatutos para la creación de esto, la creación de aquello, pero para mí eso es lo más importante. Y obviamente, dentro de la creación de esa instancia, corporación, fundación, instituto dentro de la universidad, centro de lo que sea dentro de la universidad, algo, ¿sí? Tiene que generarse desde los mismos estatutos de creación unos compromisos de unos socios que tienen que ser el gobierno local, el gobierno departamental, la misma universidad. Creo que ya el Ministerio de Cultura está dispuesto a meterse también, pues como los socios principales que garanticen la financiación. Yo sé, por ejemplo, que la Orquesta Sinfónica Nacional, cuando nació la nueva, nace con unos estatutos que yo los conocí, en los cuales decía: el Ministerio de Cultura garantizará el 50% de los recursos necesarios para el funcionamiento. No ponían una cifra, ponían un porcentaje. Y gracias a eso existe ¿sí? Y creo que la Filarmónica, dentro de eso del acuerdo del Consejo de Bogotá del 70 y pico, que fue cuando se creó, decía, y no sé si era la Secretaría de Educación en ese momento, debe garantizar los recursos para el funcionamiento. Entonces, una creación donde se garantice por medio de quienes lo pueden hacer los recursos, sí, pero no es solamente la plata, porque como te digo, la plata en estos momentos creo que la orquesta está, entre comillas, bien de plata para este año, pero no significa que esté bien, ¿sí? La orquesta necesita, lo que tú dices, tener la garantía de existir, y no solamente por recursos, no porque existe. Pues, o sea, nosotros sabemos que tenemos trabajo en enero, ¿por qué? Porque estamos desempleados. Sí, porque ¿Tú, existimos. yo? No, yo soy contratista del Entonces tú no sabes, pero yo sí sé. No sé. Entonces, sí. Pero me entiendes, sí. Pero tú sabes que existe donde tú trabajas, pues, y que va a estar ahí. Sí. Que no va a desaparecer, claro. Entonces, ese es el riesgo que tienen las instituciones que no están constituidas. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, sobre el apoyo, yo siento que eso es lo que falta, y es un problema de tomar la decisión. Porque la plata, a veces han dado la plata que tienen que dar. No siempre, a veces dan mucho menos, pero a veces han dado la plata que tienen que dar. En la ópera alguna vez recibimos más de la plata que necesitábamos. Pero no hay como el compromiso, como la decisión de no, listo, es que nos vamos a casar con ese señor. No, yo lo sigo manteniendo, pues, y le pago el apartamento, pues, no es cierto, pero se necesita tomar esa decisión. Hay un asunto que tú también lo sabes. Manizales es una ciudad pequeña, con una vocación cultural que casi todo el mundo vive, aunque no todo el mundo reconoce. Pero hay cualquier cantidad de manifestaciones culturales. Eso hay de todo. Aquí hay teatro, aquí hay danza, aquí hay música, no solamente la orquesta, la ópera, cualquier cantidad de diferentes proyectos musicales, ¿sí? Todos necesitan plata. Y todos le piden a los mismos. Y los mismos son los tres, pues las dos empresas que a veces dan. Y la secretaría del otro, el instituto y chunchón, y chunchón, y chunchón, y chunchán. Entonces, esa concentración de los concentración de bocas para tan pocas gente. ubres es muy tenaz. Sí. Es muy complicado, por eso la cosa debería organizarse institucionalmente. Y parte de lo que sí pienso que debería suceder es que Manizales oficialmente se reconozca como una ciudad potencia cultural, ¿sí? Porque realmente, sí, vino Petro hace poquito a decir que listo, que la cosa del conocimiento, eso es cierto, pero él tampoco sabe que aquí, aparte del conocimiento, está la cultura, está el tema de la música. Para dicen las bandas, entonces no, porque se quejaron porque solamente tenemos 80 bandas. Pues sí, ojalá tuviéramos otras 80, pero hay 80. Pero hay 80, y son buenísimas. Ese es el detalle, ¿no es verdad? Que las madres bandas son buenísimas. Y una banda buena es difícil de lograr. Y no es un problema de plata, es un problema de talento, de trabajo, de tocar bien. Que eso es lo que sí hay. Nelson, vamos llegando al final de esta conversación y quiero que hablemos de esta
relación que tú has tenido con tantas mujeres de la ciudad, desde Oliva Manchola, ya la mencionaste, Pilar Joves, Olga del Socorro Serna, Sandra González, Jenny Paola Moreno, Claudia Leguizamón, tantas mujeres que te han acompañado a lo largo de la historia en esa creación de un escenario cultural desde la orquesta, desde el taller de ópera, desde Batuta, desde la Coral Santa María, en la Coral Santa María Luqui, Silvia Mercedes. ¿Qué ha significado para ti acompañarte de tantas mujeres y qué te han dejado ellas a lo largo de esta historia? A ver, sí, todo eso es cierto. Todas esas mujeres que tú mencionas son reales y han sido personas muy comprometidas y lo siguen siendo en muchos casos, y personas muy valiosas para todo el trabajo, pues, y todo el desarrollo musical de Manizales, de Caldas, etc. Yo creo que no por ser mujeres, sino por ser personas valiosas, sinceramente, porque son personas valiosas. Ser mujeres, ser hombres, ser lo que sean, no las hacen mejores ni peores. Han sido fundamentales y lo siguen siendo. Y acá se necesitan. Un ejemplo así que de todos los que mencionaste, el trabajo que está haciendo Jenny Paola es una cosa del otro mundo. No por ser mujer, porque es una maravillosa profesora de canto, que está generando una escuela que tú no sabes cuánta gente está estudiando canto en la universidad en este momento, una vulgaridad que vamos a hacer con todos los cantantes, ¿cierto? Impresionante. Pilar Joves, Olga del Socorro, no por ser mujeres, sino por ser unas gestoras maravillosas que sabían utilizar el ser mujer cuando lo necesitaban o ignorarlo por completo cuando lo necesitaban. Son gente de la que uno aprende tanto, pero son personas maravillosas a las que yo les debo mucho de lo que soy. No, ahí sí, dentro de lo que decía hace un rato, de todo lo que he aprendido de ellas, al estar trabajando y tan cerca de ellas. Nelson, y ya por último, pues ya hemos hablado mucho del recorrido, de los momentos como triunfales de ese recorrido tuyo por esta vida musical y artística en Manizales. ¿Alguna cosa que tú recuerdes con particular emoción de todo eso que has hecho en estos años? Pues muchas. ¿Alguna? Alguna. Beethoven, que tú querías ser Beethoven, hacer la novena, o esa vez que hicimos Tchaikovsky en la Plaza de Bolívar para un cumpleaños. Sí, esas también, sí. ¿Y cuál te acuerdas tú? Ha sido un momento muy, muy, muy especial. A ver, en este momento me acuerdo. Puede que dentro de un ratico diga, ese no era, cierto, pero tanto me acuerdo. Cuando llegamos al Teatro Fundadores, al momento en que estaba la orquesta ya para entrar al foso y para el estreno de Pensamientos de Guerra, que estamos todos reunidos ahí, en ese momento, antes de la función, yo sentí como, wow, qué increíble lo que hemos logrado. Antes de la función, o sea, ya no importa cómo salga la pinche función, ya lo que hemos logrado es uy, qué gente tan tenaz la que tengo al frente. Hay otros momentos así. No es tanto el momento del aplauso, pues sí, chévere, que eso es rico, ¿cierto? Pero no es tanto eso, es como eso, es cuando uno sabe lo que la gente da, lo que la gente ha dado, lo que la gente tiene la posibilidad de dar, que es lo que me hace sentir que estoy con gente muy grande. Eso. Nelson, y yo me acuerdo que alguna vez tú me dijiste, hablando de tu creencia en Dios, discutiendo sobre eso, porque tú eres una persona religiosa y yo no, y hablando sobre eso tú me decías que tú creías que lo más importante que uno debía hacer o que tu fundamento espiritual era tratar de dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo había encontrado. ¿Tú sientes que ya cumpliste con eso? ¿Sigues en la búsqueda de hacer eso? ¿O todo esto de lo que hemos hablado ya te deja una satisfacción? Pues si me muero ahorita, supongo que me toca, ¿no? Si no me muero ahorita, pues no, pues todavía falta. Pues, sí. ¿Y qué falta, Nelson? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué quisieras hacer? Tantas cosas.
No, muchas cosas, pues es que eso es, ¿me entiendes? Hay muchas cosas, pero digamos, así, términos generales medio filosóficos. Eh, a nivel de lo que nosotros somos como pueblo, estoy hablando de Colombia, y yo me siento muy colombiano, ¿sí? Eh, que superemos la baja autoestima que tenemos como pueblo, para que logremos ser lo que merecemos ser. Pero para eso tenemos que empezar por saber que merecemos ser eso y dejar de pensar que no merecemos ser eso. A mí digamos, qué rico, me encantaría poder hacer algo para eso. Que de pronto alguna cosa ayudara a que como pueblo nos valoráramos en lo que realmente valemos. Y dejáramos de decir pendejadas como, es que no estamos en Dinamarca. Pues claro, hay geografía, pues claro, pues también no importa. Pero es eso, ¿me entiendes? Es eso. Entonces me encantaría. No sé si de pronto lo que se ha hecho algo sirva para eso, pero me encantaría. Yo creo que sí. Nelson Monroy, un gusto muy grande, un honor muy grande para mí, la verdad, tener la posibilidad de conversar contigo de todas estas cosas. Yo espero que quienes nos han acompañado en este especial de las entrevistas del Archivo Musical de Caldas hayan quedado con un panorama completo de lo que ha sido ese recorrido musical y profesional de Nelson Monroy en la ciudad de Manizales. Muchas gracias, Nelsito, por estar con nosotros. Sí, quedé un poco aburrido porque no lloraste, ¿no es que dejar de llorar? Me estoy haciendo grandes esfuerzos para no llorar en varios momentos y en este, por supuesto, de cierre también. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y gracias a ti.